Quiero llamar su atención sobre algunas ideas fuerzas importantes alrededor del proceso de reconocimiento del talento y en particular en el uso de instrumentos formales para este proceso. Lo primero es la importancia de la validez y la confiabilidad de los instrumentos que se estén usando. ¿Qué es la validez? Básicamente que el instrumento sirva para rastrear o medir lo que dice que quiere medir en la población con la que yo voy a estar trabajando. Y la confiabilidad habla de que ese instrumento durante el tiempo o a través del tiempo de diferentes aplicaciones no me va a cambiar sus resultados. Eso es supremamente importante. Un instrumento que utilice yo debería ser confiable, o un proceso de reconocimiento debería ser confiable en la medida que bajo las mismas circunstancias los resultados que obtengo deberían ser muy cercanos y muy parecidos. Hay diferentes formas de garantizar la confiabilidad en instrumentos formales y en instrumentos o en procesos no formales. En general, es importante que cuando vayamos a seleccionar los instrumentos que vamos a utilizar, si son instrumentos previos, exploremos qué nos reportan los autores de los instrumentos alrededor de su confiabilidad. Normalmente se reportan en instrumentos formales indicadores de coherencia interna, por ejemplo, o indicadores de confiabilidad que serían, por ejemplo, el alfa de Cronbach, que es una medida de unidimensionalidad que me habla de qué tan cercanos están los ítems de los diferentes instrumentos. Es importante que se tenga una buena confiabilidad, pero por encima de la confiabilidad yo puedo tener un instrumento confiable, pero si no es válido para la población, de nada me sirve utilizarlo. ¿Qué quiere decir que sea válido? Los instrumentos no son per se válidos en sí mismos. En otra época creíamos que cuando hablábamos de un instrumento podíamos decir este instrumento es válido, pero en la actualidad le tenemos que explicar exactamente es válido para qué y con quién. Es decir, hay un instrumento que puede ser válido para cierto tipo de actividad, pero para otra no. Por ejemplo, hay instrumentos que pueden rastrearme la inteligencia de los estudiantes, ¿sí? Y son válidos para eso. Sí, estamos de acuerdo conceptualmente que el constructo que está detrás de ese instrumento sí corresponde a lo que uno llamaría inteligencia. Eso es primera cosa. Entonces, el primer elemento de la validez del instrumento es que lo que dice medir es lo que yo quiero medir. Pero no es suficiente decir yo quiero medir inteligencia y el instrumento mide inteligencia, porque puede que la concepción o la definición de inteligencia del instrumento sea distinta o rastree cosas distintas a la que yo estoy conceptualizando que es la inteligencia. Eso es lo primero. Pero lo segundo es, por ejemplo, puede ser válido para medir la inteligencia, pero no para predecir el éxito escolar. Y yo quiero una prueba que me permita medir éxito escolar. Luego, esta prueba no sería válida para mis objetivos, ¿sí? Y lo último, puede que el instrumento sea válido, digamos, para rastrear inteligencia, pero no en la población con la que yo voy a trabajar. Yo puedo coger una prueba de inteligencia en adultos y se la pongo a unos chiquitos a trabajar y voy a tener unos resultados X o Y, pero esos resultados no son válidos para rastrear la inteligencia en estos chicos porque el proceso de validación del instrumento no se realizó y de diseño del instrumento no se realizó para esa población. En términos de validez, por ejemplo, muchas pruebas de inteligencia han sido cuestionadas en cuanto a la validez para rastrear poblaciones como las nuestras. ¿Por qué? Porque los grandes procesos de validación se hacen en otros países que implican otras culturas, otras dinámicas, y eso le resta validez a los resultados. Pero también, aunque sean validados en nuestro país, puede que no se haya validado con la población que yo estoy abordando o con una población análoga.
¿Qué se ha encontrado, por ejemplo, en pruebas de inteligencias? Muchas tienen problemas de sesgos frente a ciertas poblaciones que tienden la prueba a no ser sensible a reconocer en esa población lo que está tratando de medir la prueba. Entonces, en ese sentido, la pregunta que tengo que hacerme no es si la prueba es válida o no, sino para los propósitos que yo estoy utilizando, si responde a la población con la que yo estoy trabajando y, ojo, y súper importante, a los objetivos que yo estoy trabajando. Con relación a que responda a la población, es súper importante tener en cuenta cuál es el grupo de referencia que está utilizando la prueba. La prueba y las pruebas formales muchas veces te dan puntajes numéricos y te ubican a las personas en percentiles, por ejemplo, en las pruebas de aptitud, que es un percentil y es con relación a la población con la que se validó el instrumento, en qué lugar se ubicaría la persona, si está en el top 5%, o sea que sus resultados son equivalentes a los que tuvieron los puntajes más altos, o por ejemplo si está en la media o si está abajo. Pero entonces es importante mirar que el grupo de referencia que utiliza la prueba si sea análogo o equivalente a la población con la que yo voy a trabajar. Por ejemplo, yo tengo una prueba que fue validada en colegios de Bogotá, en niños, y los colegios de Bogotá son de diferentes estratos sociales, hay públicos, hay privados, entonces uno podría decir, bien, esto habla de Bogotá, pero resulta que lo voy a trabajar en zonas rurales de Bogotá, es decir, por ejemplo en Sumapaz. Puede que esta prueba, la validez no sea tan buena y el grupo de referencia, porque las condiciones de desarrollo de un estudiante en zona rural, por ejemplo, completamente rural, por ejemplo, son muy distintas a en zona urbana. Entonces eso le puede restar validez. Digamos que es una prueba de aptitudes y yo encuentro que las aptitudes son muy bajas. La pregunta es, ¿son bajas las aptitudes o el instrumento sí es apropiado para rastrear esto? Lo otro que tenemos entonces, con base en lo que les he venido diciendo, es que tenemos que tener mucho cuidado al seleccionar los instrumentos y mucho cuidado al hacer influencias sobre sus resultados. ¿Sí? Sobre todo si tenemos dudas en su confiabilidad, no lo deberíamos utilizar. Si sabemos que no es válido, tampoco lo deberíamos utilizar. Pero si tenemos reservas sobre su validez, es decir, que creemos que sí nos puede dar información, pero que toca tomar con pinzas esa información, les invito entonces a ser muy cuidadosos y muy cuidadosos en las decisiones que se tomen con base en ellas, entenderlas como decisiones tentativas, que hay que monitorearlas y no como decisiones definitivas. Hay muchos instrumentos que hay en el mercado, es importante que ustedes sean capaces de leer el material. Es súper esencial mirar las características psicométricas, leer lo que nos proponen, cómo fue validado. Cuando construyamos nosotros instrumentos, puede que nosotros no hagamos instrumentos formales, pero las lógicas que están detrás de los instrumentos formales son importantes. Es decir, todo instrumento que yo haga debería pilotearlo primero, debería pasarlo por expertos. El proceso debería ser, construyo los ítems a partir o construyo los escenarios a partir de fundamentaciones conceptuales, no solo de lo que se me ocurre, es decir, que mi primer paso es delimitar conceptualmente lo que estoy tratando de ver. Luego de que lo construyo, busco pares o expertos que me ayuden a validar, eso se llama validación de expertos, que lo que yo quiero medir sí esté relacionado con los escenarios o las formas con las que estoy haciendo el proceso. Posteriormente es importante hacer un piloto. Muchas veces yo no puedo hacer el piloto con mi población porque hay instrumentos que uno no puede aplicar dos veces porque pierden confiabilidad y pierden validez. Entonces busco una población lo más parecida a la mía y lo aplico
y a partir de eso hago modificaciones y si me funciona y si quiero trabajar más psicométricamente, debería ser, por ejemplo, si la prueba se puede, un análisis factorial exploratorio. Luego, si esto me funciona, haría un segundo piloto. Eso es como se haría en psicometría, donde haría un análisis factorial confirmatorio, es decir, que la estructura que extraje sí responde a la realidad, y ahí sí finalmente podría hacer el proceso de escalamiento si el instrumento me permite construir escalas para tener grupos de referencia. Entonces, en suma, sobre la construcción de instrumentos, es súper importante que miremos qué mecanismos vamos a usar para que sean confiables y válidos. Es un proceso sistemático. Lo mínimo que vale la pena hacer es hacer una validación de constructo, ojalá con expertos, y posteriormente un piloto. Y a partir de ese piloto se integran modificaciones. Y cada vez que hago aplicaciones, revisar el desempeño del instrumento o del escenario que construí, llevar reporte de qué es lo que está pasando e ir alimentándolo. Entonces, ¿esto que nos dice a nosotros? Uno, sí, hay cosas afuera que podemos hacer y que podemos adaptar y que podemos utilizar. Si existen y están en nuestras manos, aprovechémosla. Pero también hay instrumentos que nosotros mismos podemos construir en nuestro escenario educativo. La invitación es entonces para que ustedes se animen a trabajar en ello. Bueno, esto es un pequeño exploración, una pequeña exploración de algunas bases de psicometría y de eudometría. Si les interesa el tema, los invito a profundizar.